Damos la bienvenida al arquitecto Fernando Carrión. Él es profesor de la Flaxo. Quisiéramos, arquitecto Carrión, tratar sobre el momento que vive el país con una conflictividad social que toma nuevo cuerpo el día de hoy con manifestaciones públicas que han organizado los sindicatos y una inseguridad galopante que ha tomado niveles muy preocupantes en el Ecuador. ¿Cómo ve usted esta situación coyuntural? Bueno, esperemos, bueno, en primer lugar, un saludo cordial a ustedes y a la audiencia, y quizás esperemos que sea coyuntural, porque ya se está volviendo un tema permanente y estructural. Lo que está viviendo el país es un proceso de desinstitucionalización muy fuerte y de conflictos interinstitucionales. Eso que teníamos antes, que le llamábamos la pugna de poderes entre el Parlamento y el Ejecutivo, hoy día se extiende, por ejemplo, del sistema judicial hacia el Parlamento, hacia la Asamblea, del sistema judicial hacia la Fiscalía, de la Fiscalía con la policía, del Consejo de Participación Ciudadana con la justicia, y así sucesivamente. Pero por otro lado, también tenemos una presencia significativa de la movilización social, la presencia de la calle, podríamos decir, que hoy día ya es una constante y da la impresión que todo esto se sigue agravando, se sigue incrementando y no hay más bien procesos que tiendan a reducir. ¿Sería que está fallando toda la estructura del país, organizativa, el sistema democrático? A mí me da la impresión que estamos llegando justamente a un nivel de esas características. Cuando nosotros vemos las encuestas de opinión pública, donde el presidente de la República tiene un 17% de aceptación, la Asamblea no llega al 6%, y donde las Fuerzas Armadas son las Fuerzas Armadas y la Iglesia son los que más reconocimiento ciudadano tienen, es impresionante. En el caso mío de Quito, por ejemplo, el municipio tiene un reconocimiento inferior al 10%. Es decir, la ciudadanía casi no reconoce la existencia del municipio. Y entonces da la impresión que más bien esto se va convirtiendo en una especie de constante. Esta situación constituye o se lo podría equiparar a una especie de fermento social, de que las cosas van a seguir empeorando. Pues da la impresión, ¿no? El otro día vi, por ejemplo, una foto de la madre de María Belén, la doctora esta que está La abogada. desaparecida, la abogada, que desapareció en un recinto policial, y ella en una soledad íngrima. La impresión que me dio es doble. Por un lado, un abandono, la pobre madre sola buscando a su hija, y por otro lado, un vacío. Y entonces, la impresión que me da es que esta es un poco la tónica de la sociedad ecuatoriana, y que cada uno tiene que empezar a valerse por sus propias cuentas sin que exista un mecanismo regulador proveniente del Estado. Y esto termina pues justamente expresándose también en los altos niveles de violencia que tiene este rato el país en general. Pero esto requiere de respuestas urgentes. ¿Por dónde debería articular el Ejecutivo fundamentalmente que tienen en sus manos las herramientas para brindar las principales soluciones? ¿Es la consulta popular uno de esos ingredientes que podrían quizá abrir un poco de esperanza? Yo creo que la consulta sin duda es un instrumento que puede ayudar en eso. La otra es la muerte cruzada también. El presidente se ha ido por la primera alternativa, pero a mí me da la impresión que es extemporánea. El presidente debió haber hecho la consulta popular a fines del año pasado, octubre, noviembre del año pasado, cuando tenía una aceptación relativamente importante, pero este rato tiene, como decía, un 17%, lo cual hace que muy difícilmente pueda obtener un triunfo en la consulta. Si logra sacar el doble, es decir, de 17 pasar a 34, que sería un éxito para él, no logra con eso pues, aprobar las preguntas de la consulta. Y por otro lado, si vemos las preguntas de la consulta, ninguna de ellas va dirigida justamente a sofocar esta situación, a resolver estos problemas, sino más bien son preguntas que de alguna manera están en el ambiente,
pero que no creo que resuelvan prácticamente nada. ¿Qué efectos, qué impacto puede traer las manifestaciones del día de hoy, en la que los sindicatos hacen un llamado a la población para eh, hacer una especie de marcha de solidaridad con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, reclamando al gobierno la millonaria deuda, también al sector empresarial pidiendo que se ponga al día, protestando por la falta de espacio para que participen en la administración del IES los afiliados, los jubilados y también en contra de la corrupción. Sí, bueno, el caso del IES es francamente muy preocupante. Tiene una deuda de más de 8.500 millones de dólares que se viene arrastrando en el tiempo y que da la impresión de que difícilmente va a poder resolverse, por lo menos en el plazo corto. El gobierno nacional acaba de entregar 300 millones de dólares que no llega a ser ni el 4% de este monto complejo que tiene. Por eso es lo que tenemos a la gente alrededor de los hospitales pidiendo medicina, pidiendo que los médicos del seguro les reciban, que les den camas, etcétera, ¿no? Entonces yo veo eso muy complejo y los sectores más golpeados con esto efectivamente son los trabajadores. Entonces, son temas que paulatinamente se van sumando a esta especie de precipicio en el que estamos viviendo, ¿no? Y bueno, yo creo que una de las cosas que le puede salvar, por lo menos en un plazo relativamente corto, es el proceso electoral, ¿no? Porque ahora muchas de las fuerzas políticas están principalmente vinculados a las elecciones que se vienen el 5 de febrero del año entrante. Pero eso simplemente lo que hace es poner los temas debajo de la alfombra y después de febrero vendrán los problemas. Nosotros incluso históricamente hemos tenido muchos problemas en los cambios de año. Los meses de enero, febrero y marzo siempre han sido muy complicados porque también terminan acumulándose las deudas del año que pasa y se expresan justamente en el primer trimestre. Y entonces ahí veremos efectivamente qué es lo que puede ocurrir, ¿no? Aunque han sido claros los organizadores, los sindicatos, en cuanto a la marcha de hoy, de que no se trata de un paro nacional, hay otros sectores que se han sumado, entre ellos está la Unión Nacional de Educadores, también el combativo Frente Popular. Hay que esperar que realmente la situación no vaya a evolucionar a un nuevo paro, sobre todo cuando estamos a un poco más de 20 días de que terminen las mesas de diálogo, por lo menos el plazo inicial. Sí, hoy día lo que tenemos no es una huelga, es simplemente una manifestación a la cual se van sumando justamente otros sectores, algo que pasó también en el paro de los 18 días que fue liderado por la CONAIE, que al principio fue simplemente una expresión de ellos, pero que en el proceso fue una suma de otros actores, porque el descontento es muy fuerte. Así es, nadie imaginó que realmente ese paro de junio iba a tomar esa dimensión. Exactamente, exactamente. Y bueno, desembocó en este proceso que da la impresión que está dando resultados. Ojalá sea así de las mesas de negociación. De todas maneras, ya falta poco tiempo para los 90 días que se plantearon y habrá que ver qué sale de ahí, porque hasta ahora, pues una vez que transcurre el tiempo de cada una de las mesas, se les entrevista a la gente del gobierno y a la gente de la GONAI y más o menos cada uno de ellos muestran satisfacción, pero todavía no se conoce realmente todo el proceso de negociación y las conclusiones a las que están llegando, porque eso también traerá obviamente consecuencias. ¿Y qué decir en cuanto al tema de seguridad? Ese ataque vital o mortal que se está dando a los operadores de justicia tras este asesinato que ha sacudido al país el día de ayer. El otro escándalo en el cual se encuentra en el centro la Policía Nacional y el ministro de Gobierno que prácticamente pide disculpas públicas señalando de que se está trabajando pero de que aún no se ven los resultados. Sí, bueno, el tema del sicariato ha entrado con mucha fuerza en el país, con mucha fuerza. Y ese es básicamente, entre comillas, un servicio que se terciariza con fines protervos y hoy día se está utilizando para muchos fines.
Y entonces ya actúa, por ejemplo, contra la población, actúa contra la policía. Hay muchos policías que han muerto por el sicariato. Y aquí hay dos hipótesis. Una es porque están confrontándose con la policía y otra porque también hay algunos servidores policiales que están vinculados a estos grupos, tal como se ha visto. Pero también está ocurriendo con la justicia y es exactamente la misma cosa. Son asesinatos que buscan amedrentar a los jueces para que tomen decisiones favorables y eso está pasando. El caso de este fiscal es tremendo, que es otra institución también que ya empieza a ser golpeada porque está inmersa en estos procesos. Y aquí, sin duda, lo que hay que decir es que la alcaldesa de Guayaquil, en su desesperación por la reelección, pues está haciendo locuras. Esto de sacar esos carteles con nombres de abogados, de fiscales, etcétera, también lo que está haciendo es una lista de personas que puedan estar sujetas a presiones de este tipo. Entonces, la situación es muy compleja. El sicariato hoy día, por ejemplo, controla territorios. El tema está de las vacunas que existe en Guayaquil principalmente, pero que se está regando a varias ciudades del país, lo manejan directamente ellos. Y entonces son bandas armadas que controlan territorios donde la policía ya no puede entrar, donde la soberanía estatal se ha perdido, y eso es lo que está ocurriendo desgraciadamente, ¿no? Como nunca hay un diálogo con este medio, prácticamente piensa, esto lo expresó, que el país se le ha ido de las manos al actual gobierno, que hace falta un trabajo con socios estratégicos, pensando en estos, en Colombia, en Perú y en países poderosos como Israel, Estados Unidos, a los que ya ha acudido el gobierno. ¿Es esa la salida? Yo creo que es difícil irse por esa perspectiva, porque cuando uno busca afuera es porque uno tiene una propuesta interna y ve vacíos en la misma. Entonces, llenar esos vacíos implica acuerdos de cooperación con sectores que tienen la posibilidad de llenar esos vacíos. Pero cuando simplemente se sale hacia un país, se sale a una reunión y se pide ayuda así en abstracto, los resultados son los que estamos teniendo. Por ejemplo, en el tema del narcotráfico. Se trabaja la cuenca del Pacífico, pero no se trabaja la cuenca del río Amazonas. ¿Por qué? Porque hay intereses de países de forma explícita que hacen que se trabaje esa zona y no la otra. Este rato, por ejemplo, el Brasil es el segundo país de consumo de coca del mundo, el segundo país y el primero de crack del mundo. Y no solo eso, tiene dos carteles que son de los más grandes, el uno el primer comando de la capital y el otro el comando Vermelho, que tienen un control de las cárceles en el Brasil brutal, muy similar al que nosotros tenemos acá. A mí me da la impresión que esos tienen algo que ver con lo que está ocurriendo en el Ecuador. Pero eso no se estudia, eso no se trabaja, no hay inteligencia para eso, porque desgraciadamente tenemos una política explícita hacia otros sectores. Y hay un grave deterioro institucional de alguna manera, este rato, esa posición tan visible y de rechazo ciudadano lo ha tomado la policía. Sí, lo de la policía y lo que ha pasado con la abogada Bernal es, bueno, primero es dramático. Es una persona que entra a la madrugada del domingo, si no me equivoco, a las 12:35, y entra, no sé, bajo condiciones, etcétera, aparentemente para llevar comida para su marido. Pero ¿qué es lo que ocurre en esos días? El sábado había habido, bueno, algo de fiesta en esa escuela de formación policial y se produce esta situación de que entra, pero no se sabe si sale. Eh, estamos ahí en una situación muy complicada y la policía pues empieza a erosionar su imagen, porque tampoco tenemos respuestas correctas por parte del gobierno, del Ministerio del Interior, de la Secretaría de Coordinación de la Seguridad. No se ve claridad respecto de eso. Ahí tenemos una confrontación muy clara entre fiscalía y policía, que se echan la pelotita entre el uno y el otro. Y entonces, ante todo eso, pues, la ciudadanía está con un temor muy fuerte
Y la imagen institucional de la policía me da la impresión que también está en entredicho. Sabiendo que no hay soluciones fáciles ni claras, en todo caso, ¿cómo debería asumir el gobierno esta situación? ¿Qué pasos dar? ¿Qué acciones articular? Yo sostengo que lo primero que tiene que hacer es reconstruir el marco institucional. A mí me pareció una buena medida eso de la división de funciones, llamémoslo así, dentro del Ministerio de Gobierno, entre la política y la seguridad, creando el Ministerio del Interior. Pero yo creí que el Ministerio del Interior iba a ser el que construya la política de seguridad ciudadana, el que iba a construir la política antinarcóticos, etcétera. Pero lo que se convirtió es en el Ministerio de la Policía. Y yo creo que eso no ha sido bueno. Yo recuerdo hace un par de meses, o probablemente un poquito más, que hubo un intento de trabajar con los municipios, hubo una reunión en Quito, pero no salió absolutamente nada, porque no tienen nada que plantear. Yo he sostenido, por ejemplo, que la policía tiene 53.000, 54.000 efectivos, pero la policía privada tiene más del doble, son 115.000. ¿Qué se está haciendo para esas coordinaciones? Pues nada. ¿Qué se hace con las cámaras de la producción? Pues nada. ¿Por qué? Porque ese ministerio se convirtió en un ministerio de la política, de la policía. Y esta Secretaría de Coordinación que crearon, me da la impresión, un poco tratando de regresar a la época del correísmo que tenía un Ministerio de Coordinación, pues tampoco se siente que coordine nada. Y está este rato en las manos de una persona que no conoce el tema de la seguridad. Pusieron un político y claro, como buen político, interpreta todos los temas de seguridad desde la perspectiva de la política, lo cual, pues en algunos casos podrá ser cierto, pero en otros la violencia sigue existiendo y la política del gobierno básicamente hoy día es de mano dura. Por eso es que periódicamente lo que hacen es convocar a estas declaraciones de emergencia, que ya son 3 en este año, en este periodo de la presidencia de Guillermo Lasso, y no están produciendo los resultados que se esperaban, pero se sigue en esa línea. Y la primera pregunta de la consulta va precisamente en esa perspectiva. Debe finalmente, arquitecto Carrión, replantearse el papel de los gobiernos locales que ingresan dentro de un proceso de reorganización con estas elecciones. A ver, lo que nosotros tenemos este rato es la primera demanda que aparece en las encuestas de opinión pública es la seguridad. Y lo que estamos viendo prácticamente en todas las ciudades del país, en todos los cantones del país, a los candidatos ofreciendo seguridad. Entonces, eso quiere decir que los municipios tienen esa potestad, tienen esa competencia. Entonces, lo lógico sería que el gobierno establezca acuerdos con los municipios para desarrollar políticas de seguridad, porque la ventaja que tiene trabajar con los municipios es que la violencia tiene una geografía explícita. En unos lugares tiene un tipo de violencia, en otros otro. Y entonces, si nosotros trabajamos en los municipios, cada municipio es capaz de asumir el tipo de violencia que le corresponde. Y por otro lado, los municipios, como no tienen policía, no tienen justicia y no tienen cárcel, lo único que pueden hacer es prevención. Este rato en el país no existe prevención porque estamos con la lógica de la política de la mano dura. Si entran los municipios, no solo que vamos a atender la particularidad de los territorios, sino que lo vamos a atender desde la perspectiva de la prevención. Gracias, arquitecto Carrión. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo cordial. El arquitecto Fernando Carrión es analista, profesor de la Flaxo.